Y la forma en que se concreta o se logra que haya vida es a partir de factores físicos que de cierta manera se organizaron para poder permitir finalmente que existieran los vivos. Pero no lo es todo. En realidad, para que hubiese vida, se necesitó de química. ¿Ah? Para que pudiese haber seres vivos, se necesitó que existieran átomos de distintos elementos, como los que ustedes observan acá. Cuando a ustedes los torturaron en el colegio con química, simplemente empezaron explicándoles, vea, este es el átomo, tiene protón, neutrón, dentro de algo llamado núcleo, y tiene una serie de electrones que están circulando alrededor de ese núcleo, y ya. Y de pronto les hablaron de la teoría del átomo. El caso es que hoy en día es así, ya. Y es la menor cantidad de materia que retiene las condiciones o características ideales para poder formar cualquiera de los elementos de una tabla periódica. Y ya, y siguió la cuerda. Y les enseñaron a hacer nomenclatura con esta vaina, ¿no? Y dependía de dos factores o de dos situaciones. O es química orgánica o es química inorgánica. Y eso venía a la carreta y uno simplemente sabía que tenía que ponerle nombre a esas vainas. Y que tenía que tener en cuenta que la ley del octeto y que tocaba balancear y que si las moles y que si molaridad, modalidad y normalidad, ¿sí o no? Y nada más les veo las caras de pánico que ustedes han visto. Claro. Por eso mismo es que en esta clase también no van a ver. Y les va a tocar ahora siempre de la mente. Voy a hacerles de corte nuevamente, pero les voy a empezar a relacionar. Voy a ir de la escala micro y voy a ir creciendo en tamaño. Métanse algo en la cabeza. El átomo es la forma de medir cualquiera de esos elementos, porque eso que saca en esta tabla periódica es todo lo que existe en la Tierra en términos de materia. Sea en estado líquido, sea en estado gaseoso, sea en estado sólido, estos elementos están en la Tierra. Muchos de ellos forman todo lo inorgánico. ¿Cómo así todo lo inorgánico? Lo que no tiene vida. ¿Sí? ¿Qué es el todo lo orgánico? Todo lo que tiene vida. Prácticamente diríamos que es todo lo que tiene vida, pero también lo que proviene de un ser vivo, así ya no esté vivo. Por ejemplo, cuando ustedes le cortan las uñas o cuando vamos al baño, eso que desechamos, ¿eso es orgánico o inorgánico? Es orgánico, no tiene vida, pero proviene de una fuente orgánica. Cuando nos cortan el cabello, ese pelo es orgánico. ¿Ah? Pero este tablero es inorgánico. Proviene de otros elementos que generan nuestro conocido mundo. Por eso ustedes enseñaron la química inorgánica y la química orgánica. En la que vamos a hablar es cuál. Vamos a ir hablando de ambas, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente en la orgánica. Porque la orgánica va relacionada con los seres vivos y nos permite entender cómo es que se originaron.
Resulta que dentro de esta tabla periódica están registrados ¿cuántos elementos? 140 y 120 y 110 y qué. De los cuales alrededor de 25 elementos son los que garantizan que haya vida. ¿Sí? Son los que en mayor proporción hay de esos elementos en la Tierra y son los que permiten que existamos, que podamos vivir, que podamos hacer procesos que garanticen la reproducción, que garanticen que haya heredabilidad. Más o menos para ubicarnos, en términos de proporción, el tamaño de un átomo es obviamente algo microscópico, pero como para hacer una comparación o una analogía, un estadio de fútbol sería el tamaño del átomo y su núcleo sería el tamaño de un borrador ubicado dentro de todo el estadio. Y los electrones serían del tamaño de una mosquita circular. Más o menos así. Cositas de química que necesito recordarles para que vayamos entendiendo otras cosas. Todos los elementos químicos tienen un núcleo y un número de electrones orbitando alrededor. Entre los elementos orgánicos existe uno que es, por ejemplo, el carbono. El carbono es la base estructural de casi todas las moléculas que existen en la Tierra. El carbono es la base estructural de nosotros. Si nos incineran a nosotros, lo que más se va a quemar es carbono. Por eso nos incineramos, ¿no? El carbono tiene un núcleo con un protón y una serie de neutrones, con los protones y neutrones allá adentro, y alrededor del carbono están orbitando 6 electrones, ¿verdad? Pero de esos 6, 4 son los que se encuentran en la parte más externa. Por eso vienen términos que ustedes recordarán cuando les decían en química los electrones de valencia. ¿Ya? ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los más externos, los más de la última órbita. ¿Ya? ¿Pueden tener más? Sí, pero esos últimos son los que se enlazan, son los que logran, y si yo soy un átomo, acá está el átomo, tengo un electrón que es mi mano, yo con mi electrón, ¿qué hago? Me enlazo con otro electrón, y ahí ¿qué formamos? Si yo soy un átomo de un elemento y este es otro átomo de otro elemento, pues empezamos a generar estructuras llamadas compuestos, pero yo prefiero que las llamen moléculas porque eso depende del tipo de enlace. Moléculas, ¿ya? Un carbono con otro carbono, ¿qué forma? ¿Sí? Pero resulta que eso lo hice con uno de los electrones. Yo carbono me enlacé con otro carbono y lo hice utilizando uno de mis electrones. Me quedan 3 espacios para enlazarme. ¿Es ahí con quién me puedo enlazar? Con otros elementos como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el calcio, el cloro, ¿ya? Pero por lo general hay unos con los que es más fácil enlazarse y por eso se forman moléculas con unas características particulares y que terminan aportando funciones para los seres vivos. Por eso se hablan de los elementos esenciales para que se dé la vida. La mayoría de los elementos esenciales a nivel químico que ayudan a que se dé la vida, en proporción, el 96% son chono. ¿Cómo así chono? O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. No son los únicos, hay otros. Fósforo, azufre, calcio, potasio. No solo hay esos, hay otros. ¿Cuáles? Hierro, magnesio, sodio, cloro,
Y por eso pues terminan siendo unos 25 de 100 y pegue. Pero esos otros, como el hierro, el magnesio, son proporciones muy pequeñas en comparación a la cantidad de chon que hay en la materia orgánica y al 4% que le equivale más o menos el pizcaca. Pizcaca, sí, pizcaca. Seguro que no se les olvida. Chon. Ah, listo. Ojo, todo lo que ocupa en espacio se considera que materia. Nosotros ocupamos el espacio, somos materia. Las mesas, las sillas, todo ocupa un espacio, somos materia. El tema es si esa materia es orgánica o inorgánica. La materia orgánica está conformada casi que solo por chorro y pizarra. Ojo, hay unos 0. Tanto por ciento que pues no está incluido en este porcentaje generalizado, que incluyen el hierro, el magnesio, ¿sí? El cloro, ¿listo? Pero pues como para hacerse una idea general. Esto ustedes lo pueden ver, ustedes pueden ver un carbono, un átomo de carbono, pueden ver un átomo de hidrógeno, bueno, entonces uno de nitrógeno. Vemos, pero en la medida que estos se enlazan, carbono con 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 hidrógeno, oxígeno, empieza a crecer de tamaño ese átomo, porque ya no es un solo átomo, sino son moléculas. Como ya son moléculas, crecen tanto esas moléculas que se unen con otras y otras y otras y otras y otras y otras, hasta que llegan a un punto en que logran conformar una unidad fundamental para que se dé la vida. Una célula. ¿Y una célula se puede ver a simple vista? Todavía no. Ahora, paréntesis, de átomo a célula hay un espacio gigantísimo. Hay una parte que se llama macromoléculas. Átomo, célula, en la mitad, macromoléculas. Las macromoléculas son esa cantidad de elementos todos enlazados, tratando de formar eso llamado célula. Y esas macromoléculas hay de todo tipo, pero hay 4 en particular que son consideradas macromoléculas, pero biomoléculas. ¿Cómo así biomoléculas? Son moléculas gigantescas que permiten que se dé la vida. Pero antes de llegar allá, pues tenemos que incluso ver que ya a nivel atómico, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno o el nitrógeno por sí solas ya cumplen funciones que garantizan que se dé la vida. Si no hay oxígeno, no habría seres aeróbicos, no habría respiración. Si no hay oxígeno, ¿qué tampoco habría? Agua. Claro, obviamente tienen que enlazarse con el hidrógeno, ¿cierto? Pero 2 hidrógenos con un oxígeno forman agua. ¿Y quién vive sin agua? Una vez pueden creer que alguien me contestó, no, profe, yo sí podría vivir sin agua. Sí, ¿cómo haría? Se apunta el jugo. Obviamente la lógica nos permite entender. Y usted atravesó palabras. Eso depende de ti. Lo que casi siempre es proporción 4 días sin hidratarte. Ya esto es egoísta. Pero tú puedes acumular distinta cantidad de reservas y te podría dar un día más o un día menos. ¿Sí? 4 días. 4 días. Ya no estoy seguro que sean 4. Ya lo de Francia. Una semana. No. 7.
Uno puede durar hasta 8 días sin agua. Sí. Ya después se jodió. Lo que uno no puede durar sin dormir, 4 días. 4 días sin dormir, 8 días así, siendo muy, no, teniendo una buena expectativa, muy optimista, pero no, es durísimo. Ahí sí la tenemos muy grave. Bueno, sin comer se puede durar un montoncito más agua. Bueno, oigan, entonces hidrógeno, importante para el agua y para la transferencia de energía, para poder producir energía, es súper importante el hidrógeno. Eso se ve en otra fase de la vida, no acá, que son los ciclos metabólicos. Pero no dejemos de lado el carbono. El carbono es el esqueleto para formar esas biomoléculas que les mencionaba. Es lo que permite que existan proteínas, que existan carbohidratos, que existan lípidos y que existan ácidos nucleicos. Esas son las 4 biomoléculas. ¿Verdad? Y todas son hechas a partir de carbono. Proteína, ya está muy anotado igual. Tranquilas que les estoy adelantando, pero ahorita les sale la posibilidad diciendo ahí. Carbohidrato, lípido, proteína, haciendo qué. Aminoácidos son la base de una proteína. O sea, son más pequeñitos, pero. ¿Y el nitrógeno será importante para la vida? No, el agua, nitrógeno. Nitrógeno. Es la base de... Nuestro fenotipo, nuestras características físicas, tal cual las tenemos, proviene de una estructura nitrogenada, por eso se llama base nitrogenada. Y conforman esos nucleótidos que ayudan a formar el ADN. ¿Se acuerdan de la adenina, la timina, la guanina, la citosina? Eso no es más que un nombre a una molécula. Así como al H2O la llamamos agua, a otra molécula con otra cantidad de carbonos, hidrógenos, nitrógenos, ¿no? Y fósforos, se le llama adenina o guanina o citosina. Reciben nombres. Nombres los ustedes enseñaron a nombrar en química orgánica e inorgánica. Lo que pasa es que solo les enseñaron una base y no todos. ¿Sí? Son importante para la vida. ¿Son los únicos? No, hay más. Está pizcaca, ¿cierto? Fósforo, azufre, calcio, potasio. Pero hay otros. Y los traje acá porque ahí es donde empezamos a generar relaciones con el sistema nervioso. Y creo que les interesa a los psicólogos. Sí, casual. ¿Sabían que el cambio de carácter, el temperamento, el mal genio es producto de consumir demasiado sodio? Las personas que tienen elevadas concentraciones de sodio son propensas a ser mal geniadas. Y si no eres mal geniado, eres una persona súper ansiosa, súper nerviosa, que pegan un grito. Porque estás consumiendo demasiada sal a la hora del almuerzo, echándole a la carne, a la ensalada. ¿Ah? Entonces, incluso a nivel atómico ya hay procesos que implican acciones que desencadenan procesos vitales en el organismo. Sodio junto con un aliado. ¿Han escuchado de la bomba sodio-potasio? Ahorita apenas se las adelanto, miren. Bomba sodio-potasio. Para que les quede ahí. Bomba sodio-potasio. Para que el próximo semestre se deleiten con la bomba sodio-potasio en morbo o en neuro. En donde seguro les van a hablar de el equilibrio, la ósmosis, el intercambio y sobre todo la actividad nerviosa entre el potasio y el sodio. Porque hay conducción nerviosa. ¿Sí o no?
que se van a deleitar. Los que hablo un poquito más duro para que le alcancen a ver los demás, para que se vayan haciendo una idea. Los cuatro complejos. O sea, ¿cuáles son esos cuatro complejos de la formación de la energía? Ay, no, pues no me queda. No, porque me corcho, dame la vida. Yo lo he visto, pero no me acuerdo. Para formar energía se necesitan de unos procesos como son la glucólisis, la oxidación de ácidos grasos, el ciclo de Krebs, el intercambio de iones electrones y la fosforilación oxidativa. No se preocupen, esas vainas ayudan a que haya energía. ¿Y quiénes intervinieron? Todos estos, ¿verdad? En distintas proporciones. Hasta ahí, no se me asusten. Potasio, sodio, ¿y qué otro interviene a nivel de impulsos nerviosos? Calcio. Uno escucha calcio y lo primero que piensa es calcium. Huesos. Hay que tomar calcio y calcium para tener huesos fuertes. Hay que tomar alta leche porque trae calcio. En realidad la cantidad de calcio que tú asimilas consumiéndolo es muy baja. Tendrías que tomar calcio acitarrado 10 pastillas al día porque eso haga algo en realidad. ¿Ah? ¿En serio? Porque la asimilación del calcio ya es por procesos metabólicos internos, no precisamente porque lo consumas en pastillas. Sin embargo, eso no quita que se deba ayudar un poquito al cuerpo. Por eso cuando ya tienes problemas óseos, pues se ayuda un poquito, pero aprovechar ese calcio es difícil. Te terminas volviendo tieso de la pancita al momento de ir al baño, más que lo que se aprovecha. Pero es mejor algo que nada. También implica, todo lo que está relacionado con el sistema nervioso implica también el músculo. Es increíble, pero muchas situaciones que tienen complejos en donde hay miocitos y mioblastos, o sea, células musculares, tienen relación, obviamente, con el sistema nervioso. Por eso a uno le mandan a comer banano cuando hace ejercicio. ¿No han escuchado eso? No. Que uno hace mucho ejercicio y hace un calambre porque consiste ácido láctico. Necesitas potasio, es falta de potasio. Entonces te mandan a comer banano. ¿Por qué el banano tiene potasio? ¿Sabían que si tú comes mucho banano te vuelves más inteligente? ¿En serio? Bueno, no es ¿en serio? Necesito que me hagan en el parcial. Banano. No crean, pero sí es cierto. Porque como el potasio actúa sobre la actividad nerviosa, mejora tu sinapsis neuronal. Pero obviamente cómete 2 bananitos al día. No uno cada vez que vas a tener un pastel. ¿Ah? Claro. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que la alimentación implica lo que se va a desencadenar a nivel de salud en tu cuerpo. Tú como ser humano eres lo que comes. Y eso implica también la salud mental. El desequilibrio en la alimentación puede llegar a generar alteraciones que ayudan a que un trastorno se intensifique. Obviamente, no depende solo de eso, el trastorno lo tienes. ¿Sí? Tú heredas información genética que te puede hacer susceptible también a eso. Y a eso súmale una mala alimentación, te jodiste. Porque pierdes el balance, porque esos elementos, esos átomos que están ahí, cumplen funciones solitos como átomos. Acuérdense que estamos hablando de algo muy minúsculo. Aumentémosle de proporción. Enlacemos un átomo con otros átomos. ¿Cómo se enlazan esos átomos? Por medio de los electrones. ¿Da? Ahí está, vale. Los átomos se enlazan por medio de los electrones. ¿Da? Se agarran de ahí y así conforman moléculas como esta que ustedes ven ahí.
Esas bolitas negras, azules, rojas, blancas, representan el carbono, el hidrógeno. Cada bolita es un átomo de carbono, cada bolita es un átomo de hidrógeno, cada bolita es un átomo de oxígeno, dependiendo del color. Casi siempre le dicen a uno las negras, carbono, las blancas, hidrógeno, las rojas, oxígeno, las azules, nitrógeno. ¿Ya? Esto obviamente es una escala muchísimo más gigante que esta, porque estamos viendo aquí cuántos átomos más o menos. ¿Como 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, entiendes. A nosotros no nos lo enseñaron con bolitas, o de pronto algunos les hicieron llevar palitos y bolitas de incorporar por ejemplo. No lo aterrizaron así. De eso uno no sufría porque no había eso, decía, oh. Viéndolo desde un plano simple, son átomos enlazados y vean, cada esquina es un carbono. Estos son enlaces dobles y forman un anillo benceno. Benceno, sí, el aromático. Recordándoles cositas. Los átomos forman moléculas que nos las ganaron así. Y nos decían, hay grupos funcionales, y nos pusieron a memorizar esa vaina. Alcano, alqueno, alquino, cíclico, aromático, diéster, aldehído, cetona, ¿no? Aminas, amidas. Toda esa vaina. Es porque hay una forma, hay una anatomía para formar moléculas orgánicas, para formar moléculas químicas. Así como nuestros dedos tienen falanges y encajan perfectamente en esos nudillos para poder formar nuestra mano, y hay unos huesos que conectan y tienen un pliegue para que podamos tener movilidad y terminar en un hombro y así. También existen moldes específicos que permiten formar moléculas, ¿sí? Siempre un hidrógeno, lo primero que va a buscar para enlazarse es un oxígeno. Y si no hay oxígeno, un carbono. Pero se va a agarrar de eso siempre. ¿Ya? ¿Hay excepciones? Claro. Pero siempre hay una estructura base. Eso es lo que se le conoce como grupo funcional. Que hacen esa base y después y el resto de la molécula. Y por eso existen todas esas. ¿Ya? Siempre el alcano, enlaces simples. Enlaces simples. Un dedo con otro dedo. Eso es un enlace fuerte. Si untamos dos dedos, es más inestable. ¿Ya? 3 es el alquino. Rompe más fácil. Y ahí para adelante todo eso. Eso es una maravilla cuando uno entra en el detalle de ver esas moléculas. El que le interese, yo se lo explico con calma en una tutoría. Pero la mayoría no le interesa. Solamente quiero torturarlos un poquito. ¿Se acuerdan? Primero, seleccione la cadena más larga. Espérenlo, señalo acá con el indicador para que quede grabado. Seleccione la cadena más larga. Ustedes se iban por acá. Cadena más larga. Listo. Otra otra. ¿Por dónde? Toca contar. Y como toca contar, uno enumera. Y uno en esas se va a dar cuenta que también hay enlaces dobles o enlaces simples. Y dependiendo de eso es alcano, alqueno, alquino, ¿cierto? Si es cerrado es cíclico, ¿no? Entonces acá, ¿por qué es? Por ejemplo, en esta chiquita, ¿por qué es 3 etil? En el tercer carbono de la cadena principal hay un carbono, o 2 o 3, entonces es metil, etil, propil, ¿cierto? Met, un carbono, et, 2, prop, 3 y así. Pero no se me angustien que yo en un parcial no les voy a decir, nómbreme la molécula. Eso lo aprendieron en química orgánica. Se los estoy refrescando porque tengo que llegar a algo que necesito pasar a 3.
Bueno, por ahí era la cosa, ¿no? Tengan en cuenta que eso yo lo saqué de cualquier lado y lo pegué, entonces es susceptible de tener algún error por ahí. ¿Ya se lo encontraron? ¿Hay un error? ¿Sí o no? Venga a ver. 13 etil. ¿En dónde está el etil? Acá, vean, los carbonos enlazados al carbono 1, 2, 3. Luego 2,4, 2,4, ahí está. Dimetil, porque solo uno. Heptano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, si está bien. Ah, ya, vámonos, si no lo estoy viendo. Listo, pero seguramente. Listo. Vean, esos nombres nosotros los aprendimos a colocar en química orgánica, ¿no? Y nos fueron usando grupo por grupo por grupo, vean. Esa no es la única forma de hacer nomenclatura. Ay, ¿dónde están mis marcadores? Entonces ahí se eso. Aquí están el corte. No es la única forma de hacer nomenclatura. ¿Sí han visto que, por ejemplo, a uno le hablan del paracetamol? Sí. ¿Y qué es el paracetamol? El mismo acetaminofén. Le hablan a uno de ibuprofeno. ¿Y qué es? Un alqueno con alguna estructura rara, pero ya tiene un nombre particular. Si a uno le hablan de glucosa, azúcar, ¿cierto? Pero es una molécula que siempre tiene C6, H12 o 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Y eso tiene distintas formas o combinaciones, pero siempre con 6 carbonos, 12 hidrógenos. Y esas todas tienen nombre, todas. Y todas ellas terminan formando las biomoléculas. ¿Cuáles son esas biomoléculas, muchachos? Carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos. Sustancias que si no existen, no hay vida. Moléculas en realidad grandes, por eso se llaman macromoléculas, que permiten que haya la vida. Sin ellas no habría ningún ser vivo, porque todos los seres vivos, por lo menos hablando de todos los que respiramos oxígeno, porque también tendríamos que entrar a hablar de los anaerobios, que son los que no hacen respiración, sino fermentación, pero también tienen estado. Necesitan de esto para vivir. Química, por eso es que en las teorías del origen de la vida ustedes ven que les hablan de los aminoácidos y les hablan de sustancias y que la teoría de los coacervados y todas las cosas siempre las relacionan con algo químico, porque es que la base de la vida se estructura en átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, potasio y otros, formando esta vaina, enlazándose con otros para formar carbohidratos que siempre van a tener esta estructura de esa manera, un doble enlace a un oxígeno, bien sea en su carbono esquinero o en el central, que esos son, si son aldehídos o cetonas, formando aminoácidos que juntos permiten conformar una proteína, lípidos, que son la base para que haya membrana celular. ¿Han escuchado de la membrana celular? Sí. Una vaina que empaqueta ¿qué? A todo lo que hay dentro de la célula, no solo el núcleo, sino el citoplasma, que es como agüita, es una agua es un estado transicional. Ni es tan líquido ni es tan sólido, es como una gelatina, un estado baboso. Pero tiene un poco de organelos ahí metidos, y núcleo, y mitocondria, y otro poco de cosas. Eso no se esparrama, pero ¿cómo hace para no desparramarse? Hay una capa, una membrana, pero en realidad no es una tela, no es una barrera sólida, es una grasa hecha de esto. Esto, vean, está acá con letras, ¿no? CH, 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 oxígeno, no sé qué, por acá un poco de vaina, y grupo fosfato. Y en realidad,
si lo pudiéramos ver con microscopía avanzada, encontraríamos este tipo de forma, una cabeza con patas. Ah, sí. Porque esta sería la cabeza, que es la región que tiene afinidad con el agua, la región hidrófila, hidro de agua, filo de afinidad. Y esta parte, las patas o el ácido graso, que son la cadena larga de carbonos, que tienen hidrógeno también, son no polares, son hidrófobas. Necesito mis marcadores, sin nada que hacer. Muchas cabezas con patas, van pegaditas una con la otra. ¿Ya? Y forman una capa y otra capa. Por eso se llama la bicapa lipídica o bicapa fosfolipídica. Así. ¿Ya? Y esto, obviamente no va a seguir dibujando todo así, pero termina rodeando alrededor a lo que está en el centro, que es el citoplasma con los organelos. Eso es la membrana celular, la bicapa fosfolipídica. Fósforo, ahí. Pero también hay carbono, hidrógeno y oxígeno, la tachón, más, ¿se acuerdan? Pizcaca, el P, fósforo, formando la membrana celular. Por eso es importante para la vida. La unidad fundamental para que haya vida es una célula, y la célula necesita de una barrera que la proteja, una membrana celular, y por dentro que va a tener carbohidratos que le ayudan a procesar, a generar energía. Van a tener proteínas que son parte de lo que garantiza que haya la regulación junto con el complejo de ácidos nucleicos, se llama el código genético. Esto que ustedes ven acá es una estructura química, una molécula hecha de nitrógenos enlazados formando un cíclico. En realidad hay dobles enlaces, entonces es un cíclico, también hay una estructura intentando ser un benceno, ¿sí? Aromático. Se llama base nitrogenada. Y la base nitrogenada se enlaza con un azúcar de 5 carbonos. Y la azúcar de 5 carbonos se enlaza con un grupo que tiene un fósforo, se llama grupo fosfato. Grupo fosfato más azúcar de 5 carbonos más base nitrogenada forman lo que se llama un nucleótido. Un solo nucleótido. Y esos nucleótidos reciben nombres. Pueden ser citosina, guanina, adenina o timina. Citosina, guanina, timina o adenina. Y hay otro por allá que se llama uracilo. ¿Y por qué recibe ese nombre? Depende de la base nitrogenada. Si tiene 2 cierres o 1. El cíclico que se pone. Y eso se le llama adenina o guanina o citosina. Un nombre para otra molécula. Y son la base de todo lo que nosotros somos, de la información que hace que tengamos cabello ondulado, cabello liso, piel oscura, piel clarita, ojos con una forma, con otra forma, todas las características físicas que vemos y las que no vemos también, incluso las comportamentales. ¿Se acuerdan que yo les hice un ejemplo de los monos? Ellos aprenden, pero también traen algo predeterminado que les permite ser más susceptibles de aprender o no. Por eso el alcohólico, claro, se vuelve alcohólico por el consumo, pero hay unos que traen predisposición genética. El adicto también. El que tiene un trastorno alimenticio, seguramente también lo traía acá. Pero se intensificó también con los factores ambientales externos. Por eso ustedes como psicólogos deben aprender también de un poquito de bioquímica, la básica. Pero para entender que no solamente se le puede echar la culpa al contexto familiar o social.
porque también pueden haber situaciones en donde la alimentación o tus genes también influyeron. ¿Ah? Así que por eso empezamos a meternos en este cuento de la parte química del asunto. Para que eso sucediera y se formaran esas moléculas, eso se hizo por medio de unos enlaces. Enlaces que pueden ser fuertes o débiles. Todos son enlaces químicos, porque hay otro tipo de enlaces, pero estos son los químicos más conocidos. Los fuertes son covalentes y iónicos, y los débiles, puentes de hidrógeno, o enlaces de hidrógeno, puentes o enlaces de hidrógeno, y fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Los covalentes se separan en polares y no polares. ¿Listo? Covalentes, polares y no polares, o iónicos, son enlaces químicos fuertes. Puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, los débiles. Veámoslo rápidamente. Primero los covalentes, que son fuertes. Se dividen en polares y no polares. Acá están ambos. ¿Se acuerdan de algo que llama la ley del octeto? Que siempre tienen que formar 8 en términos de los electrones de valencia que suman entre los átomos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. ¿Y los hidrógenos cuántos electrones de valencia tienen? 1. Si yo tengo un carbono y me enlazo con un hidrógeno acá, me enlazo con otro hidrógeno acá, digamos que tengo otros 2 brazos que me enlazo por allá con otro y otro, ¿cierto? Cada uno me aportó un electrón y yo les aporté también un electrón. Entre ustedes como 4 hidrógenos y yo como carbono, que tenía 4, formamos un octeto. Y es equilibrado. Yo tengo 4 electrones y ustedes cada uno me aporta 1. Eso es un enlace covalente, no polar, porque es equitativo, es equilibrado en la cantidad de electrones. Un oxígeno trae 6 electrones de valencia. ¿Se acuerdan? Alrededor orbitan los más externos 6. Es el oxígeno que hace prácticamente rapta o agarra, permítanme, a 2 hidrógenos de sus electrones. Y les dice, caminen a ver, caminen para allá, caminen para allá, caminen para acá. ¿Ya? Se forma que H2O, 2 hidrógenos y un oxígeno con 6 electrones. ¿Formaron el octeto? Sí, claro, 6 electrones que yo tengo, tú 7, tú 8, ahí está el octeto, pero es equilibrado. No, porque prácticamente las obligué. Entonces, vengan a ver ustedes conmigo. ¿Sí? Mientras que acá fue equitativo. Cuando es equitativa la proporción, es no polar. Cuando no es equitativa y se roba, es polar. Claro, con los enlaces polares, con los enlaces covalentes, ambos son fuertes. Listo. Rápidamente, los iónicos es un poquito distinto. ¿Se acuerdan de la sal? Cloruro de sodio. ¿Sí? Cloro de sodio, sal. ¿Ya? ¿Cómo se forma la sal? Cuéntenme, díganme cuántos electrones tiene el sodio. ¿En total? En total tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Pero cuántos electrones de valencia tiene el sodio? Uno solito. ¿Cuántos electrones tiene el cloro? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Pero cuántos de valencia? 2, 4, 6, 7. ¿Cuántos electrones le faltan al cloro para formar su octeto? 1, por eso usan del sodio. ¿No? Y ahí forman el octeto. Pero ellos son más electronegativos porque tenían otros electrones. Ese es un enlace iónico. ¿Pero cuál es la diferencia? El enlace iónico funciona más o menos así. ¿Cuál es el ahora? Si yo, por ejemplo, quisiera utilizar un celular y me lo llevo, me lo robo, ¿tú eres que me lo robas? ¿No? Ven por él. Ven por él. Ven por él. Ven. Ven por tu celular. Toma tu celular. Agarra tu celular.
Si no nos salimos a ver. ¿Vale? Claro, vamos a ver. Yo me quedo en el electrón y ya no va a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Nos mantenemos juntos todo el tiempo de ese electrón. Diferente. Venga para acá. Haber hecho esto fue el enlace covalente. ¿Ya? Nos enganchamos. Covalente, fuerte. Iónico. ¿Ya? La gente lo está viendo. ¿Listo? ¿Entendido? Enlace iónico, estamos compartiendo, le estoy robando, ¿cierto? El electrón, pues no se va a dejar, ahí estamos juntos. Ahí está, ¿ya? Ese es el iónico. ¿Cuál es más fuerte? Los dos son fuertes, el covalente es fuerte porque es engancharse. ¿Ya? El iónico va a seguir siendo fuerte porque no van a soltar su electrón. ¿Ya? Pero, si comparamos, un covalente es más fuertecito que un iónico. ¿Listo? Sí. Puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que en el colegio les enseñaron que la adenina siempre se enlaza con la timina? Adenina con timina. ¿Y citosina? Con guanina, siempre. Porque es que el ADN es helicoidal, el ADN es así, como lo ven acá en la imagen. ¿Verdad? Son dos hebras de nucleótidos enlazados, entrecruzados. Frescos que igual en esto vamos a profundizar más adelante. Sí, vamos a profundizar. Siempre la guanina se enlaza con la citosina, la adenina con la timina, citosina con guanina, timina con adenina. Y terminan enrollándose helicoidalmente. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Si en estas líneas segmentadas, timina siempre con adenina, citosina siempre con guanina, siempre. Y esa forma, eso de estar ahí, ese intervalo, son puentes de hidrógeno. ¿Se acuerdan que en una diapositiva anterior les mostré que en los ácidos nucleicos era una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato y había las letricas de hidrógeno, carbono y demás? Vean, ahí está, base nitrogenada, azúcar y grupo fosfato. Hacen un puente de hidrógeno, no, en realidad 3, guanina con citosina, y se enlazan. Y la timina con la adenina hace 2 puentes de hidrógeno. Siempre timina con adenina, 2 puentes de hidrógeno, y citosina con guanina, 3. ¿Se puede romper ese enlace? Para el código genético, y algo que les voy a explicar más adelante, que es la replicación, la traducción y la transcripción y la traducción, hay que romper esos puentes de hidrógeno. Entonces tienen que ser un enlace más débil. ¿Listo? Estos que están acá se rompen. Y el último, para irnos, las fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals funcionan como un imán. ¿Han tomado ustedes algún momento un imán y han intentado pegarlos? Hay veces se pegan de una y hay veces se repelen. Si es positivo con positivo, se repele. Negativo con negativo, se repele. Pero positivo y negativo se juntan de una. ¿Sí? Las fuerzas de Van der Waals utilizan ese intercambio de iones. Y eso es lo que hace que se mantenga una unión, pero muy débil, como la que hacen estos animales. ¿Los conocen? Les dicen salamanquejas por ahí en algunos pueblos, pero son geckitos. O les llaman lagartijo tinajero. Son lagartijas. O los llaman besicones. Porque por las noches, cuando uno está durmiendo, son las donde ellos habitan, que por lo general son calienticas, hay veces uno está en la habitación y empieza a ver que le mandan picos. Hacen como... ¿no? Hacen ese sonido. Ellos caminan por la pared, si los han visto, o por el techo. ¿Cómo diablos hacen para agarrarse de la pared? No tienen garras. Uno dice, no, pues tiene unas chupas en los dedos. No, no tienen ventosos. Estos son sus dedos. ¿Sí ven esto que está acá? Se llaman lamelas. Estos biquitos, estos son los dedos. Lo que ustedes ven acá, que sería la huella digital, tienen unos canales que están enviando fuerzas de Van der Waals. Se llaman lamelas. Ojo, lamelas, no lámelas. ¿Sí? Lámelas, distinto, lamelas.
Esas lamelas mandan energía positivo, negativo, y se unen a las superficies por esos intercambios de positivo, negativo. Por eso a veces se caen, porque no es tan fuerte, pero pueden andar positivo, negativo en la superficie. La fuerza de ese tipo de enlace es más o menos la del velcro. ¿Se han visto el velcro de las billeteras? Pega y despega, satélite. Más o menos así de fuerte es. Esos son los enlaces químicos. ¿Sí? Y esa fuerza de donde se han implicado hacia otros procesos. Pero, pues ese fue el abrebocas para lo que se nos viene después. ¿Ya? Antes de que me empaquen y se vayan, vale, cuidado. Esta es la fisicoquímica de la vida. A partir de aquí empezamos a profundizar en esos procesos, porque tenemos que entender por qué los carbohidratos son importantes para la vida, por qué los lípidos, por qué los ácidos nucleicos y por qué las proteínas. La próxima sesión va a ser sobre esas biomoléculas. Les estaré desarrollando un instructivo porque acuérdense que la próxima sesión la van a desarrollar ustedes mismos, porque sin mi guía. Obviamente me van a encargar de darles todo organizadito para que lo puedan procesar. ¿Da? Vamos a avanzar en esas biomoléculas. ¿Listo? Estén pendientes de sus correos porque les estaré enviando instrucciones, tallercito y demás para trabajar. Dentro de 8 no es necesario estar acá. ¿Listo? Que les vaya muy bien.